Cuando estaba hablando contigo, yo veía que estaba intentando ampliar mi licencia de Zoom, pero lo tengo que hacer con la tarjeta internacional y no, porque con la No, tarjeta es con- de débito no me deja. y no con cualquiera. No, No, no. yo tengo la tarjeta del Bro, pero yo cuando hago compras lo hago con mi dinero internacional por si cualquier cosa y le pongo justo ese monto. Sí, sí, Estaba pero es intentando transferir 100.000 cosas que no funcionaron. que no funcionaron ninguna. No, no, yo lo tenía que hacer con una tarjeta especial. No te acepta cualquier tarjeta, ni Visa, ni Master. El año No, pasado cuando pagaba, ¿no? Bueno, continuamos, vamos. pongo a grabar. Poné grabar, por favor. Recording in progress. Eh, y de todos modos, alguien había grabado lo anterior. Bien, entonces, habíamos quedado en la diferencia entre los principios generales de derecho que menciona el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que son los principios generales de derecho interno, ¿sí? Diferenciarlo de lo que son los principios generales del derecho internacional. Estos principios generales de derecho internacional no se pueden confundir. ¿Qué son los principios generales de derecho internacional? Que no están mencionados, no son estas fuentes de derecho, ¿sí? Estos principios generales de derecho internacional son inferidos, ¿sí?, de normas consuetudinarias y convencionales. ¿Cuáles son ejemplos de estos principios generales de derecho internacional que no son fuentes de derecho internacional? Son, por ejemplo, la libertad de los mares, la igualdad e independencia de los estados, la protección diplomática. Yo estoy sin video, sí. Acá completamos todo, estamos bárbaros. La protección diplomática, el agotamiento de los recursos internos, un cambio de gobierno no tiene efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de un Estado. Estos son principios generales específicos del derecho internacional. ¿Sí? Sí, Emanuel. O sea, son de la esencia del derecho internacional y surgen a partir del sistema de coordinación. Exactamente, exactamente, como tú explicas. ¿Tá? Pero no son estos del inciso C del artículo 38 del Estatuto de la Corte. Proscripción del uso y amenaza de la fuerza, exactamente, Nazarena. Esos son principios generales de derecho internacional. ¿Dónde encontramos estos principios generales de derecho internacional? Repito, no son las fuentes, ¿tá? Están mencionados en el artículo 2, a ver qué dice en el chat, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, en donde se establecen los principios generales de derecho internacional, también en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 2625, que después la vamos a estudiar, resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, menciona estos principios generales de derecho internacional. Igualdad soberana de los estados, principio de la buena fe, que también se aplican los derechos internos, ¿verdad? Pero bueno, es específico también del derecho internacional público, solución pacífica de las controversias, como corolario de esa proscripción del uso de amenaza a la fuerza que nos mencionaba Nazarena, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, no intromisión en los asuntos internos de los estados. Son todos principios, pero que no se deben confundir con estos principios generales de derecho interno, por eso yo se los hago poner entre paréntesis para que no confundan. Bien. El artículo
terminamos entonces con el tema principios generales de derecho interno. Vamos entonces a ver los medios auxiliares, ¿sí?, establecidos también en el artículo 38. ¿Sí? Medios auxiliares, no son fuentes, son medios auxiliares que auxilian, ayudan al juez cuando tiene alguna duda respecto a la aplicación de alguna norma. ¿Sí? Ahí tenemos dos medios auxiliares, que son la jurisprudencia y la doctrina. Jurisprudencia y doctrina son medios auxiliares, no son fuentes. Bien. En cuanto a la jurisprudencia, en el derecho internacional público no existe la doctrina del precedente obligatorio, sino que las decisiones de los tribunales internacionales solo vinculan a las partes de la contienda. O sea, puede decir las partes de la contienda, ¿sí?, de la controversia, ¿sí?, se tienen que obligar, ¿sí?, por la sentencia. Sí, o sea, la jurisprudencia obliga solamente a las partes. Pero esas decisiones que tuvo esa corte, ese tribunal, no afecta como norma a otras partes que no sean de la controversia. O sea, no hay precedente obligatorio. El juez no está obligado a adoptar la sentencia teniendo en cuenta sentencias anteriores. Solo vinculan a las partes de la controversia. Sin embargo, ¿sí?, es indudable que en la práctica las decisiones de las cortes o de los tribunales, ¿sí?, se toman en cuenta, son invocados frecuentemente para solucionar una controversia. O sea, estas sentencias anteriores pueden resultar con un valor persuasivo. Si ya sé que en otras sentencias anteriores pasó tal cosa, yo no voy a realizar tal acto porque sé que la sentencia en el futuro no me va a ser favorable. O sea que funciona en carácter persuasivo. Se asemeja a lo que vemos en el ámbito interno, exactamente. No puede ser muy alejado de lo que pasó anteriormente. Ahí está. No es obligatorio, la jurisprudencia no es obligatoria, el precedente no es obligatorio, pero se tiene en cuenta. Ya sabemos, independientemente de esta dinámica que tiene el derecho internacional público, pero ya sabemos por dónde viene la cosa. ¿Sí? Se tomaría como modelo a aplicar, sí, no obligatorio, pero sí muchas veces, hoy en día, las sentencias toman en cuenta sentencias anteriores, incluso hasta la mencionan. ¿Sí? No actúan como derecho, la jurisprudencia, las sentencias anteriores, pero sí como reveladores del derecho, de la aplicación del derecho. Bien. Así que esta jurisprudencia internacional es el accionar, o sea, el resultado del estudio de casos anteriores. No es obligatorio, estos casos anteriores pueden ser por tribunales jurisdiccionales o arbitrales. En el libro de Díez de Velasco, yo no sé si exactamente el que subí es esta edición que tengo, pero
en la página 128, en donde se hace referencia a las fuentes de derecho internacional, donde hablan de la jurisprudencia, y hace una lista de algunos, la mayoría de los tribunales internacionales. Recuerden que en épocas incluso anteriores a las Naciones Unidas, casi como que había un solo tribunal internacional, que era el Tribunal Permanente, ¿sí?, que era el anterior a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia, indudablemente como tribunal principal, pero no el único tribunal internacional. Y aquí Díez de Velasco hace una lista de varios tribunales que actúan hoy en día, y varios de ellos tienen a la jurisprudencia muy presente, ¿sí? Por ejemplo, Tribunal Permanente de Arbitraje, Tribunal Internacional de Justicia, Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, comisiones mixtas, Tratado de Paz, Segunda Guerra Mundial, tribunales administrativos, hay tribunales dentro de la OIT, de la UNESCO, de la OMS, de la UIT, de la FAO, del GATT, ¿sí? Son todos tribunales internacionales que alguno de ellos puede aplicar incluso hasta como obligatorio esta jurisprudencia. Pero en general sí podemos decir que hay una evolución en cuanto a la utilización de este medio auxiliar, pero también podemos afirmar que no rige precedente obligatorio por este medio. Bien. Respecto a la doctrina, dijimos que había dos medios auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina. Jurisprudencia, sentencias anteriores, ¿sí?, valor obligatorio. Doctrina. En cierto momento, la doctrina quedó como, era muy importante, porque ¿qué es la doctrina? Es la opinión, sí, Ana. No, ahora sí. Iba a decir eso mismo, que en su momento fue utilizado como un medio súper importante porque se tenía como si fuera una legislación, como legislación, cosa que con el tiempo fue perdiendo su importancia y hoy día simplemente es como para ayudar a los árbitros, por ejemplo, a interpretar una norma o llenar un vacío o alguna duda, pero no, ya perdió esa calidad legislativa que tuvo en su momento. Bien. Martín, apaga tu micrófono, por favor. Bien, sí, como muy bien dijo Ana, en su momento fue muy significativa la opinión de los autores, ¿verdad? Los autores que estudiaban, analizaban, a ver, sí, lo que dice Diego, perfecto, lo que dice Sofía, perfecto, ¿sí? Pero hoy en día ya no tiene tanto valor, ¿sí? Incluso vemos que los integrantes de la Corte Internacional de Justicia son eminencias en la materia, pero su expresión, ¿sí?, su análisis de diferentes normas, se toma como un análisis de la Corte, no como un análisis de esa persona en especial. En general, no se menciona en las sentencias ninguna ninguna persona en particular, ni a ningún doctrino, a ningún estudioso. De todas maneras, es importante. Sobre todo se ve alguna importancia en algunas instituciones de expertos, no como el experto en sí, sino como la institución, como por ejemplo el Instituto de Derecho Internacional, que es un instituto de estudio, de análisis de las normas internacionales, pero particular, independiente, ¿sí?
como la Asociación Internacional de Legislación Internacional. La doctrina es la opinión de los jurisconsultos, asociaciones especializadas, exactamente, ¿sí? Como estas dos que estoy mencionando, que estas son tenidas en cuenta, pero sobre todo en los trabajos de codificación del derecho internacional público, no en la sentencia. Por eso son medios auxiliares. Doctrina y jurisprudencia, medios auxiliares. Bien, vamos entonces a ver vamos a la equidad. Hoy en día los jueces tienen otra fuente de información más directa, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Son medios auxiliares, recuerden, no son fuentes. Bien, vamos a ver la equidad, ese ex aequo et bono que aparecía en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dice el inciso 2, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono si las partes así lo convinieren. ¿Qué es este aequo et bono? Es igual a la equidad. La equidad es la aplicación de los principios de justicia a un hecho concreto. Entonces, tenemos que la equidad tiene tres manifestaciones, tres formas de manifestarse. ¿Sí, Nazarena? No, justo iba a decir eso, que iba a hablar de la forma de manifestarse. Que una es cumpliendo una función moderadora, Bien. Otra es como función supletoria y otra como función política. Perfecto, exactamente. ¿Está? Acción moderadora, supletoria y política. Moderadora porque atempera la aplicación del derecho, le saca rigidez a la aplicación del derecho, ajusta, corrige al derecho positivo, que su aplicación puede ser demasiado rigurosa y puede no tener en cuenta algunas otras situaciones particulares que hace que se llegue a una sentencia injusta. En este caso, un ejemplo de equidad lo encontramos en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1982 sobre la delimitación de plataforma continental entre Túnez y Libia. ¿Sí? Después la voy a subir para que ustedes la vean. Bien, lo que me interesa es parte de la sentencia que dice, el problema era sobre la delimitación de espacios marítimos entre Túnez y Libia, que se adoptaba directamente lo que decía la norma encontrada en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que daba algunas cuestiones que se podían considerar injustas. ¿Sí? ¿A qué llegó la Corte Internacional de Justicia? Dice en su sentencia, lo que se debía aplicar en este caso era el método de equidistancia. Después cuando veamos Derecho del Mar lo vamos a ver, que es la equidistancia, ¿sí? En donde se debía trazar una línea demostrando el principio de equidad o el principio equitativo. La Corte, en este caso, Corte Internacional de Justicia, no aplicó el método de equidistancia, porque ese método, dice la sentencia, habría conducido en el caso presente a resultados inequitativos.
se trató entonces de demostrar que en el particular, en ese caso en particular, la equidistancia era fundamentalmente inequitativa. Entonces se adoptó el criterio de equidad, en donde se tomaban otros parámetros diferentes a los adoptados por el mismo texto del tratado. ¿Sí? Entonces tuvo, en este caso, una función moderadora. Moderó, le quitó rigidez a la norma, porque si la aplicaba como estaba, ¿sí?, iba a ser inequitativa. Aplicó entonces la Corte la equidad. Fíjese bien que en el artículo 38 dice, si las partes así lo convinieren. O sea, solamente puede aplicar la equidad la Corte si las partes así lo convienen, según el artículo 38. Sin embargo, esto ha evolucionado y aunque las partes no lo convinieren, la Corte ha utilizado este sistema para solucionar la controversia. El nombre de la sentencia se llama sobre la delimitación de la plataforma continental entre Túnez y Libia, de febrero del 82. Yo ahora después se los voy a subir, para que ustedes la vean directamente. Así que tiene esta función moderadora y tiene otras funciones. ¿Qué más? Algunos tratados, algún derecho en especial, menciona ejemplos de equidad. Hay en la Carta de Naciones Unidas, está mencionado esta equidad, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también menciona este tema de la equidad, de la justicia aplicada al caso concreto. El Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales también tiene este concepto en sus líneas. Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, caso clarísimo de utilización de la equidad para para la resolución de controversias. Bien. Supletoria. Y también hasta que vaya en contra de la ley. ¿Sí? También se puede ser moderadora, supletoria y política, o sea, son tres. La política incluso puede ir hasta en contra de la ley para resultar equitativa. O sea, lo que hace la función política es suplir o descartar al derecho positivo. En realidad, esta función no ha aparecido en ninguno de los fallos hasta ahora, pero sí se considera que puede ser una de las funciones que tiene la equidad. O sea que la moderadora lo que hace es atemperar la aplicación del derecho. La supletoria completa o llena las lagunas que pueden existir en algún derecho. Por ejemplo, en materia de conflicto de límites. Bien, ahí se ve bien. Y la política descarta el derecho y aplica solamente la justicia, dejando de lado al derecho. Repito, esta función política hasta ahora no ha sido aplicada por ningún tribunal internacional. Y nos queda, por último, para la clase de hoy, el soft law, ¿sí? El derecho blando. Este derecho blando está regido
especialmente por el principio de la buena fe. ¿Qué es lo que pasa con este soft law? Dado el orden internacional actual, ¿sí?, no constituye un sistema cerrado de fuentes, no constituye un sistema limitado de las formas, de los modos de creación del derecho internacional. Los miembros de la comunidad internacional, recuerden, los sujetos de derecho internacional, son creadores de la norma. Y por ser creadores de la norma, pueden acordar nuevas fórmulas, fórmulas diferentes para crear el derecho. Quedan 8 minutos, vamos rápido. No entramos más. Les digo en 8 minutos el soft law y terminamos la clase por hoy, que no debería haber dado la clase. La práctica me lo demostró, pero bueno. Entonces, la misma estructura Buena, profesora, que... disculpe Sí, que la Alejandro. interrumpe, que en el caso de que se quiera volver, se puede volver con la misma sesión. Bien, O sea, cuando se gracias. corte se puede volver a entrar. Entonces, este soft law se explica por diferentes razones. Algunas por la razón de la misma estructura de esta sociedad internacional, ¿sí?, por este mismo derecho de coordinación. Y otras también son de tipo político, de tipo ideológico. Pero sobre todo entiéndanlo por esto, porque como soy creador de derecho, bueno, puedo crear diferentes fórmulas, lo puedo crear de diferentes maneras, puede tener diferente naturaleza la norma que yo creo. ¿Bien? Este fenómeno de soft law nació, o sea, se desarrolló mayormente a partir de los años 70. ¿Por qué? Como respuesta a este fenómeno de la globalización, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había cambiado la sociedad internacional a partir de los años 50, 60? Cambios de carácter cuantitativo y cualitativo. Y entonces también, a partir de esos años, se comenzó a revisar las teorías tradicionales de creación de fuentes de derecho. Comenzó también un papel normativo importante de las organizaciones internacionales. Entonces, soft law, o sea, se cambió el paradigma que existía en cuanto a las fuentes tradicionales del derecho internacional público. Ahí se vio que podía haber diferente escala en cuanto a la obligatoriedad de las normas. Había normas que eran más exigentes, ¿sí?, que era un derecho duro, que había que cumplirla sí o sí, un hard law, o sea, hard, duro, ¿sí? Incluso había normas de jus cogens, normas imperativas de derecho internacional general, que estaban hasta por encima de las normas comunes del derecho internacional público. Pero habían también normas que tenían otro carácter. Justamente ayer tuvimos una reunión del Instituto de Derecho Internacional Público y algunos compañeros mencionaron una que trabaja en el Ministerio de Ganadería y otra que trabaja en el Ministerio del Interior, y mencionaban casos de que no entendían muy bien cómo habían acuerdos que se celebraban entre Uruguay y otros estados, en donde contenían una cláusula que decía no es obligatorio para las partes. Entonces era como algo, bueno, no es contradictorio, estoy haciendo un acuerdo, pero digo que no es obligatorio. Esta es, por ejemplo, una norma de soft law. Quiere decir, no es obligatorio, pero sí demuestro una intención, un interés
en comportarme de determinada manera, bajo el principio de la buena fe. ¿Entienden cuál es el sentido de esto? Esto se da mucho en las normas de medio ambiente, de protección al medio ambiente, en donde se muestran buenas intenciones, pero se dan más que nada directrices, planes de acción, pero que no tienen la fortaleza jurídica de otro tipo de leyes, otro tipo de normas, ¿sí? Otro tipo de normas internacionales. No va contra el Pacta Sunt Servanda, no, al contrario. No es que vaya contra la buena fe, sino que apoyado en la buena fe, en la buena intención, celebró un acuerdo. ¿Qué es lo diferente que va a pasar? Que no va a tener sanción en caso de responsabilidad, porque no tiene una sanción establecida, y ya dijimos que no es obligatorio. No producen exactamente, Manuel, no producen responsabilidad internacional. Por eso es que reafirma la buena fe en las relaciones internacionales. Por otra parte, supongamos, en nuestra legislación interna, si se celebra un tratado convencional, común, formal, ¿sí? Tiene que pasar por el Poder Legislativo, tiene que pasar por la aprobación del Poder Legislativo. ¿Sí? En este caso, como no es obligatorio, como hay una cláusula que dice que no incurre en responsabilidad internacional el Estado si lo viola, no tiene que pasar por el Poder Legislativo, en nuestro caso uruguayo. Hay otros estados que tienen otra forma de internalizar el derecho internacional público. Después lo vamos a ver cuando veamos relaciones entre el derecho interno y el internacional. ¿Pero entienden cuál es la diferencia? Entonces, no es obligatorio, es un derecho blando apoyado en la buena fe. Entonces, tenemos que entender a la sociedad internacional para ver este nuevo tipo de expresión de la voluntad de los estados. Recordemos que el orden internacional es abierto, es dinámico, es complejo, es diverso, ¿tá? Está en constante transformación, no es solamente ese grupo de normas cerrado y duro, puede tener otro tipo de manifestación. Lo que hacen es expresar expectativas, ¿sí? Que está creado por los sujetos de derecho internacional, no pasó por los mecanismos formales que conocemos de derecho internacional público, ¿tá? Pero se aproxima así al derecho. Y siempre tiene algún efecto jurídico. Por lo menos algún efecto tiene. O sea, si yo no cumplo con ese acuerdo, aunque diga que no es obligatorio, si no cumplo, quedo mal. No estoy